La primera jornada, que no tuve la oportunidad de decirlo temprano por temas del tiempo, estaba un poco enmarcada a hablar de ciudades inteligentes, a entender, digamos, tener algo de background detrás de los conceptos, de lo que se piensa, de las visiones que tienen las famosas Smart Cities. Y para cerrar esta primera etapa, digamos, del evento, invitamos a nuestros panelistas, Arto, Micaela, Liberdade, Juan Ignacio, para que nos acompañen. Y de moderador pues estará aquí el ingeniero Ugolino acompañándonos. Entonces, bienvenidos por favor todos aquí a la mesa. Arto, please, come here. Micaela. Queremos hacer de este espacio simplemente la oportunidad de que las distintas visiones se encuentren, se debata un poco o reforcemos esos conceptos que pueden ser tan diversos porque estamos en otros países, porque tenemos un rol distinto. Ay, me falta la profe de la uni. ¿Dónde está? De la UNAM. La arquitecta. Sí, ven, qué pena. Universidad Autónoma de México. Sí, de la UNAM. Y aquí viene, Ugolino va a ser el anfitrión aquí, el moderador de la mesa, nos va a ayudar un poquito, creo que desde su posición, desde la institución que representa, nos va a ayudar bastante con esto. Entonces, así que los dejo en buenas manos. Comentarios solamente. Terminando esta sesión, tenemos un receso para la comida. La comida sería hasta las 3:30 de la tarde. Los que quieran acompañarnos, hay un espacio del hotel con el buffet y todo el tema del hotel que está disponible para cenar con los conferencistas, que ya están cordialmente invitados, y el que quiera añadirse con eso, allá afuera en la recepción, y el que quiera comer ahí y aprovechar algo de networking, pues estamos disponibles para la compra de los boletos. Y pues bueno, señores, los dejo y creo que va a ser un buen conservatorio. Un fuerte aplauso para todos, por favor. Sí, yo creo que medio ahorita. Gracias a Julián Toro, que hace un excelente papel como moderador de todo el Congreso, se le agradece muchísimo. Y bueno, antes de aprovechar estos 30 últimos minutos con tantos cerebros y tantos años de experiencia y tantas empresas aquí reunidas, quisiera pedir, creo que tenemos gente de Suiza, tenemos gente de Inglaterra, Finlandia, Finland or UK, así que podemos hablar en finlandés, o podemos hablar en francés, o podemos hablar en inglés, o en portugués, porque viene de Sao Paulo, y podemos hablar también en chilango, entonces, en caló de Tacubaya, así que eso se llama multicultural, ¿verdad? Y es valiosísimo. I just want to ask if you can introduce yourself, your company, maybe how many years on the industry, and your name as last. Sorry, I have one thing that I have to say first is that kind of my hearing disability is so did you ask something in English? Because then in that case I would like to give my microphone to you because otherwise I can't hear you. I can switch from... But then I don't hear the translations, but it kind of... if you can put that so that it's vertical in your... Yeah. So it kind of... like this. Attachment, yeah. Attachment is rotating. Okay, now I beg your pardon, so... Okay. So we can do in British, So, your name, how many years in your company, and what exactly do you do for business, shortly? Well, first of all, my name is Arto Kiviniemi. I'm originally from Finland, but I have been now living in UK for about 10 years. I retired almost exactly a year ago in the end of September, but the last place I worked was University of Liverpool, and I still have a researcher kind of position in there. Excellent. So honorary senior researcher.
Excellent. So Liverpool is very famous in here because the store Liverpool is very famous. But Liverpool, the port, is different in there. Excellent. Yeah. Thank you very much. And then we have de la Universidad Autónoma. Hola, Claudia Ortiz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. Tenemos un laboratorio ahí con el doctor Bolaños que va a hablar en la tarde. Se llama el Laboratorio de Arquitectura, Diseño y Tecnología Experimental. Y bueno, pues yo soy arquitecta de formación, pero llevo 15 años más enfocada a la cuestión urbana y el uso de tecnologías, sobre todo redes y modelación de ciudades. Y bueno, también 15 años en la academia. Excelente. Buenas tardes, yo soy Juan Ignacio Barragán, soy arquitecto y urbanista. Monterrey. De Monterrey. Trabajamos en todo México, soy director de Urbis Internacional y tuve una experiencia de 12 años como funcionario público. Fui secretario de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y secretario de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García. Me pidieron de favor que te mandara saludos el secretario de Desarrollo Urbano de Naucalpan, que estuvo aquí en Guadalajara antier dando el Congreso, Alfonso. Me dijo, está un gran amigo en ese Congreso, por favor, dale un saludo. ¿Cómo no? De secretario de Desarrollo Urbano a secretario de Desarrollo Urbano. Gracias. Bueno, yo soy... ¿Me escucha? Sí. Yo soy Liberdade Aguirre, de Bentley en São Paulo, Brasil. Llevo en este momento ya 10 años en el área de transformación digital, proceso BIM. Mi formación es ingeniera en estructuras. Y como objetivo en este momento es trabajar en la transformación digital de procesos de ingeniería en toda la cadena de la construcción civil, infraestructura, edificaciones, etc. Obrigado. Obrigada. Me encanta porque habla un perfecto portuñol. Você fala muito tudo bem. Obrigada. E temos a... My name is Michaela Meslek. I'm currently a research associate at the Zurich University of Applied Sciences, the Institute of Facility Management, Research Competence Group, Real Estate Management. I have a background in architectures, however I've studied as well urban design and real estate at different European universities, and I've been also working as an architect before switching to a research career. Excellent. So thank you very much, and I really appreciate that so far we have 3 women on the panel instead of 5 men, which it means that Switzerland, Sao Paulista y México, la Ciudad de México, participan activamente en edificios inteligentes. Eso te dice en dónde se encuentra la oportunidad en el ámbito de las mujeres, en la tecnología de los edificios inteligentes. So, everybody want to hear from us, and especially from you guys. First question is, where's gonna be the smart cities in the next 10 years? Maybe you wanna answer that part first. Well, that is always the most difficult thing to say, because when I started to work with BIM in 1996, it kind of our expectation was that BIM will be adopted very fast. Actually, I have still some slides from Autodesk saying that the full interoperability will be there by 1999. And it's kind of 20 years now, and we are still not yet there. So it's kind of it's really difficult to say where we are in 10 years. I'm sure that we will be much further than we are now, but it's really difficult to say how widely BIM has been adopted, how big part of the other parts of the technology will be adopted by the industry. It's not about the lack of technology, it's really about the cultural issues. It's kind of, the technology is the easy part, the difficult part is to change the culture of construction. I think everybody seems to be agreeing with that. Totally, 100% agree. Yes, so... Ese punto, if you allow me to, ese punto tan importante de no solamente eso, sino cómo cambiar la mentalidad de las personas que están participando en hacer ciudades inteligentes. No solamente que le han preguntado los últimos 10 años, sino lo seguiremos preguntando. Y lo más difícil es cambiar la cultura y cambiar la forma de pensar de las personas. Probablemente sea el punto más importante. Yeah, actually, I have one PhD student who will be graduating quite soon, and
he has been working so that actually one of the supervisors, he has exceptionally 3 supervisors. One is from the psychological side, and she has been, that supervisor has been working with the healthcare industry and also with the crime investigations, which have been also in a big change. And that is something that I think that we are missing in construction industry, the understanding of the human behavior, how to motivate the people to accept the changes. And that's unfortunately not part of the education. Excelente, gracias. Si alguien de las 3 damas quisiera dar su respuesta y posteriormente el secretario también dar su respuesta. A ver. Sí, adelante. Bueno, yo creo que este segundo boom que tienen las Smart Cities, por supuesto tiene que ver con las tecnologías de la información, ¿no? Lo que le llamamos ahora la información 2.0. Claro. Pero también hay otros factores y creo que tiene que ver con lo social y con lo behavioral, no sé cómo lo podíamos traducir. Uno es el papel de las redes sociales, que entonces empoderan también, popularizan y empoderan y democratizan las tecnologías, ¿no? Antes la tecnología era de acceso para unos cuantos y cada vez se democratiza más y todos podemos tener smartphones, tabletas, ya lo decía uno de los compañeros, ¿no? Muchos de aquí a lo mejor tienen un dron, aunque sea para jugar con él. Entonces, la tecnología se populariza y entonces eso la pone al alcance de todos. Luego las redes sociales, ¿no? Que es una manera alternativa de comunicar, de empoderar a las personas. Entonces yo creo que en este segundo boom de las ciudades inteligentes se vuelve muy importante la gente. Y otra cosa que mencionaba yo en la charla, que es la interdisciplina. Justo antes de este evento, el mes pasado, yo estuve en un evento de ciudades saludables. Y éramos pocos, uno que otro, los arquitectos, los planificadores, y casi todos eran epidemiólogos, eran sociólogos. ¿Por qué? Porque justo estamos en el momento de cruce de todos estos conocimientos y entonces es importante y entonces es cuando lo vamos a poder implementar, ¿no? Cuando salimos de nuestro campo y empezamos a colaborar con otros campos. Gracias. Bueno, primero mencionar que yo soy exsecretario. No importa. Sí. Gracias. Terminé la función pública hace 10 años. Pero bueno, yo creo que se está moviendo la ciudad inteligente a diferentes velocidades y viéndolo desde un punto de vista de un urbanista. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguridad va a un ritmo muy acelerado. Las comunidades están dándole, y bueno, ante la realidad de este país y de prácticamente todo el mundo, le están dando una gran importancia al uso de la tecnología para la inteligencia en materia de seguridad y eso creo que va a ser una tendencia que va a continuar muy fuerte. En materia de movilidad, ya comentamos algunos de los temas en la charla, los tiempos son mucho más largos. La utilización de las tecnologías disruptivas en materia de movilidad, pienso yo que puede tomar décadas en implementarse, porque va muy lento. Ahora, de pronto alguien descubre algo y que acelere, pero los tiempos ahorita, y estoy hablando de investigaciones hechas por los gobiernos de los países más avanzados, es que esto va a avanzar lentamente. Y otras aplicaciones ya más en materia constructiva o en materia de procesos, creo que ahí va a avanzar en la medida en que las universidades adopten estas plataformas, porque con muy pocas excepciones la mayoría de los currículos universitarios en los ámbitos de la ingeniería civil, de la arquitectura, del urbanismo, son bastante ajenos todavía y entonces pues no va a ser fácil el progreso. Entonces, insisto, seguridad yo lo veo muy rápido, movilidad muy lento y ya lo que es, digamos, la práctica profesional puede acelerarse en la medida en que las universidades lo adopten. Excelente, y definitivamente el balance entre lo que va a ir rápido, lo que no va rápido, y aportaciones como
Julián Toro, este Congreso, Colombia, Monterrey, México, Guadalajara, para sumar esfuerzos. ¿Vocês van a falar? Claro, el punto de vista de la parte del fabricante de software, hay algo interesante que siempre analizamos, que todas las veces que tenemos una disrupción, cualquier sea esta, tecnológica, por ejemplo, disrupción para innovación, esto está siempre en base a tres principales pilares, condiciones. Una es personas, la principal, la otra es procesos y por último tecnología. Entonces, la transformación digital, la industria 4.0, conceptos, todo lo que hay de tecnología en este momento, sí, es considerada, pero en base a esto tenemos que siempre evaluar estos dos principales pilares, personas y procesos. Por eso hablamos mucho que BIM o que CDE o que Smart Cities está relacionado una vez que tengamos nuestro proceso muy aclarado. Y fundamentalmente, una palabra clave que les diría de Bentley, si salgan de acá y no se acuerden de nada de lo que dije, acuérdense solamente de una palabra que está clave para cualquiera una de las presentaciones de hoy, es sustentabilidad. Ese es el objetivo de llevar la transformación digital a la ciudad, al activo, a la infraestructura, con el objetivo de alcanzar la sustentabilidad. Y esto va directamente a reflejar en el consumo de estos activos de construcción de infraestructura. Excelente. Pues esperemos que la competencia de Bentley tenga sustentabilidad, que también son muy fuertes y están aquí presentes. You want to go for an answer? Thank you. Shortly, I know we are running out of time. You can take your time. The point of view. We are not in a hurry, so you take your time. From the point of the view of a researcher, I believe that technology is growing exponentially. So there are studies which prove that. And at the peak of the digital technological trends, there are now technologies like digital twins and blockchain, 5G. However, it will be difficult to impact in a disruptive way the real estate industry because it is the most conservative industry. It is almost on the last place when it comes to adopting new technologies. I still have hope, and it is important, as my colleague said, to implement these changes into the curriculums. And in Zurich, we are started to teach mixed reality and also BIM early in the bachelor courses. Yes, that's all. Thank you. Thank you very much. And as a second question, I would like to ask, me gustaría preguntarle una segunda pregunta compuesta de dos variantes. Cuando tenemos el tema de Are we ready? La pregunta es, ¿en qué consiste que estemos listos o no para los de habla hispana? Y también, ¿qué ciudades que conozcan sí están listas para hacer o para pasar a ser ciudades inteligentes? So, the first part of the question would be, are we ready for smart cities? What do you exactly think needs to be ready in order to go for being a smart city? And the second part of the question, which cities, on your personal knowledge, do you know are ready to continue growing as smart cities? Well, to the first part is really, I don't think that in a way we are ready. Okay. I think we are far from that, but it's what we need is we really have to start doing things. I think that really kind of a rapid prototyping is the only way to process in here, because we don't have the time to wait. It's kind of the changes must be done now. And that's why it's really important that we start doing projects. We learn by doing, because it's the only way usually. But then kind of, I think that what at least my knowledge is that at the moment what is happening, for example, in China,
is really remarkable. They have lots of projects where they are really having all kind of an experiments of the smart city concepts. Are you talking Beijing, Shenzhen? No, it kind of Suzhou? it's usually in China. It seems that it's usually some new developments. I think that it's much more challenging to try to make the existing cities to new kind of into smart cities, because it's the as in many presentations here we have seen that there are lots of obstacles. Kind of the current structure of the city doesn't support that kind of a development. And for example, if I think China, they made a really big mistake, for example, in Shanghai when they kind of started to develop the city. It's now as congested as Los Angeles, because it's built around the cars. And we have to, I think that we have to really start with kind of a new development where we have the kind of a blank table that we can start from scratch. And then we can see kind of what works and what doesn't work. And then kind of hopefully we can then start implementing those learnings into existing cities. Excellent. I love this part. Somebody from Helsinki living in UK talking about China in Guadalajara. I love that part. That makes sense. Es muy interesante tener gente de Finlandia que vive en Londres hablando de China en la ciudad de Guadalajara. Eso es de lo que estamos hablando. Eso es de lo que se trata este tema. Yeah, maybe I want to comment that you have to remember that, for example, Finland is a very small country. The whole country has a little bit more than 5 million people, which is considered to be a small city in China. Okay, thank you very much on that. Por favor. Yo creo que además de la gente, que ya era un reto que comentábamos, ¿no? Oye, ¿Are we ready? Yo creo perdón, que no. Hablando de ciudades pequeñas, casi 32 millones de habitantes ahora, entre la mancha urbana, perdóname. ¿Estamos listos? También creo que no, pero creo que también, como decían, hay niveles de listo y no, ¿no? El listo, que es un ideal, es un benchmark y probablemente ninguna ciudad lo tiene. Es algo a lo que aspiramos, pero hay niveles de estar listos, ¿no? Entonces tenemos ciudades, a lo mejor como las ciudades nórdicas, que por ejemplo tienen instituciones muy fuertes, pero son pequeñas, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que puedes implementar es diferente que en una ciudad como la Ciudad de México o Sao Paulo, que es un monstruo. Entonces, más bien, creo que aplica un poco lo de piensa global, trabaja local, ¿no? Tienes que ver en cada ciudad qué es lo que le hace falta. Excelente. Algunas serán mejores en sus instituciones, en su capital social, en su poder económico, y tienes que trabajar y ver en cada una qué es lo que se requiere, ¿no? Veía un poco la última parte de tu presentación, donde presentabas este ranking de ciudades. Claro. Entonces, creo que es un poco eso, ¿no? No nos podemos comparar a lo mejor con Barcelona, pero bueno, hay que ver a nosotros dónde están las oportunidades y qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Definitivo. ¿Estamos listos? No, pero podríamos estarlo si le echamos ganas. Tu respuesta me recuerda mucho cuando te dicen, bueno, ya te titulaste como arquitecto, como ingeniero civil, espero que ya estés listo para la vida. Y tú dices, ¿y qué es la vida, no? Y de repente un año después estás tomando un curso en Connecticut o en Boston acerca de algo que nunca te imaginaste y especializándote en algo que no entendías, y de pronto estás aquí después de 20 o 30 años, ¿no? Así que, ¿estamos listos? Es una pregunta difícil. Gracias. Yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de la diversidad. Y esa diversidad también aplica para el empleo de las tecnologías. Si hablamos, por ejemplo, de tecnologías relacionadas con seguridad, pues esas tienen que ser a nivel metropolitano, porque si tú haces un distrito seguro, pues no resuelves gran cosa. Pero hay cosas, por ejemplo, en materia de energía renovable, que tú las puedes hacer a nivel de una manzana y puedes decir, esta manzana es renovable. Entonces, creo que hay muchas escalas. A mí me gusta mucho, con excepción de aquellos temas que son fundamentalmente metropolitanos, que básicamente lo que tiene que ver con resiliencia, lo que tiene que ver con movilidad y con seguridad. Me gusta mucho la escala distrital, en donde tú dices, bueno, vamos a tomar un área de 100, 200, 300 hectáreas y ahí vamos a implementarlo.
Ciertamente si es un lugar nuevo, como decía el compañero, es más fácil, pero también se puede hacer en un lugar ya existente, pero no querer renovar todo o hacer todo a la vez porque no lo vas a lograr. Y además porque cada zona tiene características diferentes. Por eso digo, la diversidad tiene que ser un concepto que nos quede muy claro. Cada espacio, pedazo de la ciudad es diferente y las soluciones van a ser diferentes. Me encanta la respuesta y quería yo agregar algo. Precisamente tener autoridades como exsecretarios nos ayudan a ver de manera global. Estaba yo en alguna ocasión, tuve la oportunidad de trabajar en Johnson Controls también, en la Ciudad de México y en la Ciudad de Monterrey. Y llegó una persona, una mujer, me dijo, oye, necesito que vayas 2 meses a San Francisco. Oye, pero yo estoy trabajando. No, te vamos a pagar aparte de Johnson, otro sobresueldo, queremos que estés allá para diseñar una torre del banco HSBC en Paso de la Reforma. Yo estaba en el proyecto de Torre Mayor, primer proyecto importante, estábamos diseñando el proyecto Torre Mayor, y llegó esta mujer, me pidió que hiciera el favor, me fui a San Francisco, regresé. Esa mujer se llama Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez tiene una maestría en Francia y tiene un posgrado en Japón, en edificios inteligentes. Y ahora delegada en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cuando la visito le digo, ¿qué te parece? ¿Cómo va? Y es exactamente el tipo de respuesta que me da. Y cada que platico con ella es muy interesante, ¿no? No importa que estés en Liverpool, en Helsinki, en Finlandia, no importa que estés en Sao Paulo, en el hospital Thomas Alva Edison, no importa que estés en Switzerland, los retos son inmensos, ¿no? Después de estar 35 años en Ciudad de México haciendo rascacielos, 5 años viviendo allá en Monterrey, es un reto con la frase que tú dijiste muy interesante, con un pensamiento global, con una actividad local, ¿no? So, you wanna, Okay. Bueno, otra vez en el punto de vista de fabricante de software, nosotros generalmente estamos siempre en contacto con pequeñas municipalidades, hablando de smart cities, a grandes gobiernos a nivel nacional, federal, etc. Entonces siempre visualizamos el grado de complejidad. Y cuando hablamos de tomar la decisión por dónde empezar, estamos justamente como comentaban ustedes, de análisis del impacto, de arrancar con una solución versus el esfuerzo. Entonces, básicamente, este es un análisis que se hace muy clara. Nosotros siempre entendemos esto como crítico y para la tomada de decisión por dónde empezar. No estamos listos, sin duda. Y como proveedores de software tenemos una visibilidad interesante que son ya también ciudades inteligentes más avanzadas y ciudades inteligentes intentando llegar en esto, intentando definir sus objetivos y procesos. Helsinki, por ejemplo, es uno de los success cases de Bentley, donde llevan mucho del Smart City, del concepto. Al mismo tiempo les comparto un caso interesante de São Paulo, donde como 6 meses atrás tuvimos varios accidentes por la falta de mantenimiento de puentes, y esto en São Paulo, una ciudad de 12 millones de habitantes, ha causado un retraso claro, muy grande y bueno, no se accidentó nadie, pero el retraso de vida para las personas. Y finalmente Bentley como proveedor llegó en la Secretaría de Obras de São Paulo y estuvimos discutiendo soluciones, entendiendo procesos, etcétera, y al final tenemos tecnología, tenemos procesos, pero pasa que no se sabía en São Paulo cuál es el número de puentes y viaductos existentes en la ciudad. Entonces, comparto la complejidad, va más allá de simplemente tecnología, simplemente procesos. Obrigado. So, what's your point in Switzerland? Well, I strongly believe that some places are more ready than others. For example, I've been in Estonia, and they are so advanced with the technologies. They have been implementing the e-citizenship, the only country in the world where this is possible, and it's really a step forward. I can see in the next 10 years a few cities in Estonia, like Tallinn or others, which could be state-of-the-art examples. Besides this, obviously there are really extreme use cases like the sidewalk in Toronto.
in Toronto, yes, we have mentioned it, I think, yes. And Beautiful. there are serious trust issues. So it's a project developed by Google, so it's really smart. And but unfortunately, the data ownership is not clarified, and a lot of things need to be sorted out before we can say, yes, this is a smart use case. Excellent. Smart city. Thank you very much. And as a final, we would like to hear, as a matter of timing and close this, we would like to hear what do you suggest to the people that is attending to this Congress? What would be the best way to approach into smart cities topics and themes in the future? Yeah, again, a very difficult question, but I would say that one of the things that I'm actually quite happy to see that there are quite many architects here, because my background is in architectural design. I worked 24 years as a designer before I moved into the research world and development. And unfortunately, many architects are very hesitant to move into new technologies. It's for some reason architects are creative in a box. They build a box around themselves and kind of they are creative only in their own profession, but not the way that they are working. But now it seems that the young generation is changing in that sense. And really, to me, as I said in my as the kind of last message in my presentation, is that it's really important that we have discussed that where we want to go. Because setting the goals where we want to be in some time frame, it's really important. And it's really important that all the professions are participating in that discussion. And not only, of course, not only the construction professionals, but the citizens as well. Because we have to really commit the people to the changes. That's the only way that the changes can happen, that people are happy with that. That's one of the learnings which I have learned, that kind of, and if you want to make a change, the only way to do that is that people are happy with that change. Wow. If people feel that it's making their life more difficult or more expensive, they don't want that. Excellent. Thank you very much. Very complete as well. I couldn't agree more. ¿Qué dice la Ciudad de México? Además de Londres. Le digo al doctor que yo no podría estar más de acuerdo. De acuerdo. Yo les aconsejaría, veo que la mayoría son jóvenes, son chicos, pero a todos, ¿no? Primero, que el primer nivel de cambio está desde el individuo, ¿no? Como dice, no solo como persona, sino como ciudadanos también. O sea, no solo en las acciones individuales que ustedes puedan hacer y que parece que no, pero sí tienen impacto en las ciudades y a escala global, pero también como ciudadanos exigir que las cosas que se tienen que hacer y las decisiones que se tienen que tomar se tomen, ¿no? Es gracias a una niña de 16 años que los políticos están volteando a ver a los científicos, y alguien del IPCC decía, que es un científico muy famoso, muy renombrado en su ámbito, decía, yo escribí mi informe y nadie me hizo caso hasta que Greta fue ahí a restregárselos en la cara a los políticos. Entonces, no subestimen lo que sus acciones pueden lograr, ¿no? A nivel del individuo y del ciudadano. La segunda escala, y también estoy de acuerdo, es a nivel, ya sean ustedes arquitectos, ingenieros, tecnólogos, constructores, lo que hacemos diseñando el espacio tiene también mucho impacto en la vida de las demás personas. Entonces, pues sí, piensen fuera de la caja, ¿no? No piensen que el impacto que yo tengo es del límite de mi predio para adentro, porque lo que hagan tiene mucho impacto también hacia afuera del límite de su predio en todos los ámbitos, en lo social, en lo inmobiliario, en lo cultural. Va a tener mucho impacto porque están modificando la ciudad, eso es una gran responsabilidad. Y lo último muy importante es que por más tecnólogos que sean, acuérdense que las tecnologías solo son herramientas. No queramos que la tecnología sea el santo grial ni me resuelva los problemas. Las tecnologías son muy buenas porque entonces cuanto más yo amplíe mi caja de herramientas, como la caja de herramientas de mi casa, pues más posibilidades de cosas voy a poder hacer. Pero la herramienta no es útil si yo no sé cómo utilizarla, y de igualmente como un martillo o una sierra eléctrica, cualquier herramienta puede ser útil
o puede ser peligrosa. Entonces no olviden nunca eso, que las herramientas solo son herramientas, ¿no? Los que tienen que ser inteligentes para saber qué herramienta utilizar y en qué momento utilizar cada herramienta, pues son ustedes. Excelente. Y hablando del impacto de las palabras, como tú bien lo marcas, cuando dices a todos los chicos, me encanta cuando dices a todos los chicos, tenemos aquí un foro, independientemente que sea Finlandia, Londres, y tengamos México, y tengamos Monterrey, y tengamos Brasil, y tengamos Suiza. Cuando estamos hablando de todos estos países, y tú dices chicos, aquí tenemos 3 damas que no tienen una sola cana, con 2 caballeros con el cabello blanco. Eso te dice la experiencia de ellos ante la capacidad y el potencial de la mujer que avasalla en las tecnologías. Así que chicos específicos, hombres de 15 años, de 19 años, tenemos que ponernos las pilas. Eso te habla mucho del impacto de las palabras. Sí, Señor yo comencé mi charla adelante. diciendo que el futuro está cambiando y el futuro está cambiando todos los días y cada día tenemos un nuevo futuro. Y hago esta reflexión porque creo que tenemos que pasar de un paradigma en donde yo estudié ingeniero en sistemas y ya terminé y ya sé. Lo que sabías ya está pasado de moda, o sea, todos los días está cambiando. Yo la recomendación que le hago a todos mis alumnos y gentes con las que tengo contacto es capacítate permanentemente. Por lo menos una vez al año date una semana para capacitarte y ponerte al día. Por lo menos una semana al año, si no lo puedes hacer todos los días. Y creo que esto aplica para todas las profesiones, y las del sector construcción, infraestructura, súper aplica. Entonces, necesitamos entrar al paradigma de lo que yo sabía ya no sirve. Obsoleto. Excelente. Máxime que municipios como San Pedro Garza García y Nuevo León llevan punta de lanza en todo esto. No te actualizas, te quedas lejos, ¿no? Así es. Excelente. Bueno, no me quedan muchas sugerencias más, pero si pudiera yo compartir algo, yo diría que nos gusta la palabra evolución, estar siempre evoluyendo. Evolucionando. Gracias. Con el corazón. Con corazón. Evolucionando. La palabra evolución es muy interesante, muy fuerte, entonces les propongo que busquen la evolución. Pero lo que estamos presentando y lo que estamos discutiendo no es solamente una evolución, es una revolución. BIM ya es BIM hace muchos años. Sí. Smart Cities es el nivel de maturidad, de deseo y de objetivo más allá. Entonces, estamos proponiendo una revolución. Es capacitar, enfocarse en esto, volver en este evento el próximo año, crear maturidad es esencial para que podamos alcanzar los objetivos planteados el día de hoy. Desde garotinho, tenho que decir. Pequenininho. Pequeño, ok. Muito obrigado. Just like to add that sometimes we don't need to change, but we have to. In Switzerland, for example, the economy is quite stable and the financial, institutional real estate investors don't need to adopt BIM, so banks and insurance companies. However, they have to because it's the only way they can stay competitive. And besides this, what came to my mind is now that also sociologists say we live in the VUCA world, and I heard this term several times. It stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. So nothing that you know is for sure something that would stay. So better change. Definitely. So thank you very much. And ahora ya tienen un poco más de respuestas, ¿no? De diferentes continentes, de diferentes perspectivas, de diferentes expertices, tanto de la industria privada, del gobierno, de la universidad. Todas esas plataformas, si estamos listos para ciudades inteligentes, bueno, ustedes tienen la palabra si están listos para crear la próxima ciudad inteligente. Ustedes, como parte del Congreso viviente, son los que tienen que decir, diseñar, involucrarse en las siguientes ciudades inteligentes. Uno puede estarlo o no puede estarlo. Lo que no puedes dejar, lo que no puedes permitir
es estancarte en el no conocimiento. Así que agradecerle a CITI AEC, a Julián Toro, y bueno, thank you very much for being participating with us. Gracias a Finlandia, gracias a Ciudad de México, gracias al secretario de Desarrollo Urbano de Nuevo León, gracias a Sao Paulo, gracias a Suiza por acompañarnos. Thank you very much.